Gracias por esperarnos, ya estamos de regreso con más de DNews Central. Nos vamos a Ecuador. César García Vélez habla con nosotros y nos cuenta el día después del referéndum y la consulta popular. César, ¿éxito o no éxito para Daniel Noboa? ¿Cómo se ve desde allá? Eso es lo que vamos a preguntar a continuación desde otra perspectiva. Estamos analizando el post-consulta de una manera integral y hemos tenido visiones políticas desde el oficialismo. Ahora lo vamos a ver desde la parte técnica y qué depara de aquí en adelante o cómo deberá interpretar tanto el gobierno como las distintas fuerzas políticas estos resultados. Gracias, Santiago Pérez, director de Clima Social, por esta entrevista. Bueno, algunos lo comparan con fútbol, dicen 9-2, pero es más complejo en realidad y quisiera tu interpretación en tu experiencia, si esto es un triunfo para el gobierno o estas dos preguntas de alguna manera generan una condicionante que el pueblo interpretó al escoger entre las preguntas. Sí, yo creo que hay que ser muy literal en la interpretación del resultado, es decir, que es al mismo tiempo que un sí a las propuestas que planteó el gobierno, un no a algunas de ellas. Específicamente la que tiene que ver con el trabajo por horas y el arbitraje internacional son las preguntas que recibieron un no, marcando un hito en cuanto a una particularidad del comportamiento político electoral ecuatoriano, porque siempre los resultados en todas las consultas anteriores habían sido o todo sí o todo no, que fueron las últimas consultas populares que se realizaron y cada gobierno ha planteado al menos una consulta popular durante su periodo y han obtenido un resultado positivo o negativo. En este caso es la primera vez que aparece un no tan claro en dos de las propuestas, de las 11 propuestas que hizo el gobierno en esta consulta popular. Son tan diferentes que, por ejemplo, en las preguntas en donde gana el sí, lo obtiene con un promedio del 66%, mientras que en las dos preguntas D y E, en donde el no obtiene el triunfo, lo obtiene con un promedio del 67%, alcanzando el 69% en la pregunta E, que se refiere al trabajo por horas. Y ahí lo destacable de todo este evento es que en esta pregunta no va a obtener aproximadamente 5,5 millones de votos. Y eso es más que ninguna candidatura y ni ninguna opción por ningún rechazo a ninguna. ¿Ningún presidente no ha ganado con esa cifra? Así es, sí. Entonces, por lo tanto, eso me lleva a mí a decir que no está solamente el voto de una organización política que haya promovido el no o varias organizaciones, sino más bien de una movilización social popular que se manifestó y que me parece que es el mensaje crucial en esta consulta popular. A pesar de que se trata de una de 11 preguntas, ese no es tan significativo como todos los otros sís. Y yo le preguntaba a Valentina Centeno más temprano si es que esto es una virtud de quienes impulsaron el no en estas preguntas o es un desacierto del gobierno al no saber comunicar o explicar. ¿A qué atribuyes tú esa contundente decisión en esas preguntas del no? Me parece que el mensaje es claro en el sentido de defender los derechos de los trabajadores y que hubo una gran cohesión social sobre estos temas, social popular diría yo, y entonces se unieron distintas fuerzas, distintas organizaciones. Creo que los jóvenes tuvieron un rol importante a través de las redes sociales manifestando la inconveniencia de esta figura del trabajo por horas, y me parece que en esa batalla mediática esa opción se la ganó. En el otro ámbito, me parece que de todas maneras también hay un claro mensaje de parte de la población hacia el gobierno, pedirle que sea claro, eficiente y que presente resultados en su lucha contra la inseguridad, que me parece que es lo fundamental del mensaje, en cambio, en este caso del sí. Evidentemente se esperaba que las organizaciones políticas y el propio gobierno se atribuyen las victorias y las derrotas en las preguntas. En el caso del gobierno se habla de un gran triunfo. En el caso de la Revolución Ciudadana, inmediatamente Rafael Correa también salió a defender el no y a decir que se trata de una derrota. Pero, ¿cómo interpretar políticamente? ¿Esto condiciona a Daniel Noboa para el 2025 e impulsa nuevamente a la figura de la Revolución Ciudadana o de alguna manera esto no va ligado con el 2025?
Sí va ligado, pero lo primero que hay que decir es que la consulta popular es un triunfo de la gente que acude a votar y que expresa su opinión y que se siente tomada en cuenta. Y me parece que en ese sentido es un triunfo de la democracia. Es bueno consultarle a la gente y que ésta se pueda expresar de manera así como lo hace, ¿no? Silenciosa, anónimamente, con unos claros mensajes que tenemos que aprender a escuchar. Y por eso es que yo no estoy de acuerdo con que se haya dicho que esta es una consulta innecesaria y que es un gasto innecesario. En realidad hay que invertirle mucho a la democracia porque eso mejora nuestra calidad de vida también. Y creo que eso es lo primero. El hecho de que varios actores políticos se quieran montar sobre los resultados y enarbolarlo como un triunfo y un éxito, creo que habla bien de esta realización de esta consulta popular, aunque también es otra cosa que me parece que queda como una clara lección de que los gobiernos, este en especial, tiene que aprender mejor a formular mejor las cosas porque las preguntas están en algunos casos inadecuadas o insuficientemente planteadas y todavía falta a continuación de parte de la Asamblea Nacional y de los actores sociales y políticos descifrar bien la interpretación de la voluntad popular y llevarla a cabo de una manera racional, sensata y todo eso. Entonces, para terminar el ciclo de la consulta popular. Y sí está abierto también el periodo electoral presidencial del próximo año, marcando que esto es uno de los pasos que muchos actores esperaban para seguir adelante en ese sentido. Gracias. Ahí tienen ustedes esta explicación, el análisis desde una perspectiva muy interesante, apolítica en este sentido, porque de alguna manera estamos interpretando lo que pasó, quiénes son los triunfadores o no, pero de alguna manera esto para el 2025 será un termómetro, como te lo habíamos dicho, Andy, y veremos cómo va evolucionando con el transcurrir de los días. Ya tenemos un gabinete de crisis, el cambio de la ministra, del ministro de Educación, ministro del Interior, y seguramente vendrán más alteraciones en la visión que tenga el gobierno nacional para gobernar de aquí en adelante. Con esto me despido, quedo atento a las declaraciones en próximos minutos aquí en DNews del presidente argentino. Andy, buenas noches. Te agradecemos, César García Vélez, a ti y al invitado de esta noche. Buena jornada.